Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la acción de inconstitucionalidad 5/2016. Este es un importante pronunciamiento de nuestra Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre un conjunto de planteamientos hechos por la parte actora respecto a taxatividad penal, pero también a la manera en la que el legislador tiene que llevar a cabo sus actuaciones, temas que tienen que ver con la competencia para legislar, temas que tienen que ver con protección de productos agrícolas, con la sanidad de los alimentos que consumimos, la protección del derecho a la salud, la libertad de comercio, en fin, un conjunto de temas, ya nos lo van a ir detallando nuestros invitados, que creo que en conjunto reflejan una reflexión muy importante y de fondo de la Suprema Corte. Para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a nuestro invitado Agustín Carrillo. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muy bien, gracias. Muy buenos días, Miguel. Gracias, Agustín. Y también le doy la bienvenida al programa a Erika Zárate. Erika, ¿cómo te va? Bien, gracias. Oye, pues empezamos contigo, Erika. Cuéntanos, se trata de una acción de inconstitucionalidad. Eso hace que el análisis sea peculiar. Me decías bien fuera del aire que aquí no hay tanta historia para contar como en el caso de un amparo, ¿verdad? Que hemos también contigo platicado, amparos directos, amparos en revisión, amparos directos en revisión. Aquí es una acción. Cuéntanos quién la plantea y qué argumentos aduce en su demanda, Erika, por favor. Sí, esta acción, como cuestión primera, quiero explicar que como lo que está diciendo es diferente al amparo porque es un control abstracto, donde desde la vigencia de la norma se tiene un plazo para impugnarla. Entonces, realmente no hay casos concretos donde se ha aplicado la norma, aunque pudieran existirlos, no son necesarios para la procedencia de la impugnación. Entonces, aquí que promueve esta acción es la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la norma que es el artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua, y ese artículo contiene un tipo penal. Entonces, la comisión se centra en alegar que ese tipo penal es de los que se llaman en la teoría un tipo penal en blanco, porque contiene partes de su estructura en que no están definidas en el Código Penal ni hace remisiones a otra norma o demás. Entonces, esto viola taxatividad porque en la teoría y en las sentencias de la Corte se ha considerado que un tipo penal tiene que ser claro en su lectura para los ciudadanos cuando lo conozcan, y también para las autoridades para saber si las acciones de una persona actualizan esa acción que se considera delictiva. Entonces, este es un tipo penal que se considera que protege las cuestiones fitosanitarias, y si alguien portaba ciertos productos sin un permiso, se actualiza el tipo penal, pero se dice, insisto, en que no está definido cuáles son esas condiciones que tiene que cumplir para transportarlo, y pues todo esto genera inseguridad en que no conozco cuál es la acción concreta por la cual van a castigar a la persona. Entonces ese es en esencia el planteamiento de la comisión. Realmente una acción como solo conoce en única instancia la Corte, no hay recursos, llega a la Corte, se le asigna por turno a un ministro instructor, el ministro instructor pide informes a los poderes del Estado que es demandado, y se ofrece, manda todo lo que tiene que ver el Estado y el Poder Legislativo específicamente con el proceso legislativo. Después formulan alegatos tanto la parte demandante como los poderes demandados, y se cierra la instrucción y está lista la acción para emitirse la sentencia. Entonces realmente es totalmente distinto su procedimiento
a lo del juicio de amparo, pues es importante aclararlo para que se conozca cómo se resuelve. Qué bueno que lo mencionas, Erika, porque en efecto las personas que estén viendo el programa tienen que saber esto. Es decir, en acción de inconstitucionalidad el tema va directo a la Corte, directo, no pasa por un juzgado de distrito, por un tribunal colegiado de circuito, en fin, es un procedimiento muy peculiar y también mencionar, como tú lo señalabas, Erika, que es un control abstracto, no es a partir de un acto de aplicación de la norma. Ahora, déjame ir contigo, Agustín, para plantearte lo siguiente. Me parece, pero me gustaría escuchar tu opinión, que se trata de un tipo penal un poco, bueno, para quienes somos ajenos a esta materia, un poco extraño, ¿verdad? Decía Erika, para proteger cuestiones fitosanitarias, etcétera. Pero cuéntanos de qué se trata. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál es la idea de este tipo penal, Agustín? Por favor, si fueras tan amable. Claro, el tipo penal lo que protege es en general la agricultura, la sanidad vegetal. Las personas pues, nos alimentamos de productos vegetales y estos deben de ser inocuos para que no tengan organismos patógenos, enfermedades. Entonces, hay autoridades sanitarias en los estados y en la federación que verifican que estos productos agrícolas estén libres de agentes que puedan causarle un daño a la salud. Entonces, lo que se pone en riesgo cuando uno de estos productos no cumple con una de estas condiciones es la salud de las personas en general. Por lo mismo, para evitar que disuadir la comisión de conductas que puedan ocasionarle daños a la salud de las personas, se sanciona. Entonces, el tipo penal, que es lo que sanciona, evadir los puntos de verificación y en particular, pues bueno, que las personas que están obligadas a pasar por esos puntos de verificación, que para mover esos productos requieren de ciertos certificados, entonces pues, se les sanciona y la sanción puede ser de pena de prisión o, bueno, eso es lo que se propuso en el tipo penal de la prisión de 1 a 4 años o una sanción económica. Oye, aquí la cuestión interesante, Agustín, es que se hace valer esta acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH contra una reforma a este artículo 371 del Código Penal del Estado de Chihuahua que agrega 3 palabras. Son 3 claro. palabras, ¿verdad? A ver, cuéntanos esa parte, Agustín, por favor. Bueno, este argumento es una cuestión incluso de la procedencia misma de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que alegó el Congreso en el momento que se le pidió que rindiera el informe? Dice, yo solo agregué punto de verificación interna estatal. O sea, ¿qué era lo que sancionaba anteriormente el delito? La evasión de los puntos de verificación interna. Dice, yo agregué estatal, interna estatal. Entonces, dice, o sea, no se trata todo lo anterior de un acto legislativo distinto. O sea, aquí en esta parte del anterior delito tú no puedes, corte, entrar a examinarlo, porque eso tiene muchos años que se publicó. Tú en todo caso solo podrías entrar a examinar el punto de verificación interna estatal. Entonces, pues bueno, ahí en cuestión de procedencia, uno tiene que analizar si se trata no de un nuevo acto legislativo o no. Entonces, pues bueno, ya se empieza a examinar dentro de la reforma la modificación del tipo penal y dice, pues bueno, aquí había una conducta y esa conducta hacía punible la evasión de puntos de verificación interna y ahora además te permite sancionar a las personas que van a los puntos de verificación interna estatal. Por lo mismo, dices, pues bueno, ahora reexaminaste el tipo penal, lo sometiste a un debate parlamentario, aprobaste y publicaste otra vez el artículo. Entonces, la consecuencia es de que se trate un nuevo acto legislativo que sea susceptible de analizarse vía acción de inconstitucionalidad.
Entonces, ahí fue. Esa parte interesa mucho, ¿verdad, Erika? Ahora regreso contigo, Erika, para esta definición que ya Agustín nos está perfilando y que ocupa la primera parte de la sentencia. La Corte lo analiza con gran precisión, con gran minuciosidad. La conclusión, Erika, es que sí se trata de un nuevo acto legislativo. Cuéntanos de esa parte. Sí, la situación, como bien explicaba Alonso, esto se estudia en procedencia porque, pues, si se dan dos supuestos, como ya nos explicó Alonso, que sea una nueva norma y que además haya un cambio sustantivo, generalmente la acción sería improcedente. Sin embargo, en materia penal es una excepción. ¿Por qué? Porque los efectos de las acciones de inconstitucionalidad cuando se declara la invalidez de una norma son efectos hacia adelante. Es decir, a partir de la fecha en que se va a publicar, pues tiene efectos de invalidez. Sin embargo, como los tipos penales pues se refiere a una materia que está específicamente en el 14 constitucional, una permisión para una aplicación retroactiva siempre en beneficio de materia penal, pues el artículo 44, fracción cuarta, si no me estoy equivocando, perdón, o 45 de la Ley Reglamentaria de Acciones, permite que los efectos en materia penal sean hacia el pasado, de acuerdo a los elementos de la materia penal. Entonces, aun cuando se pudieran dar estos cambios para considerar que es un nuevo acto y en otra materia cesarían los efectos, aquí la Corte dice, pues no, porque es materia penal y se podrían dar efectos retroactivos a ser un tipo penal. Esa es la conclusión a la que llega la Corte y a partir de eso, pues hace el estudio porque, como bien dice Alonso, lo que agregaron fue los puntos de verificación interna y la alegación de la comisión era específicamente viola taxatividad porque no tengo conocimientos de qué significan todos los elementos que contiene el tipo penal. No sé a dónde se va a remitir la persona para saberlo, pero dado que ya dijimos un elemento que es materia penal y que puede dar efectos retroactivos de invalidez, también en materia penal puede haber suplencia de la deficiencia de la queja en las acciones. Entonces, aunque el planteamiento de la comisión sea estrictamente uno, es violación al principio de taxatividad al no saber los elementos del tipo penal, cuando, ¿qué sucede? La Corte empieza a atender ese argumento. Y entonces, para realmente saber si no es claro el tipo penal, dice, vamos a analizar si en el Código Penal estatal está la definición de esos puntos de verificación y de todo el contenido. Se da cuenta que no, acude a la ley estatal de salubridad, si no mal recuerdo el nombre. Entonces se da cuenta que sí hay una definición de puntos de verificación estatal interna, pero dice, serán aquellos que defina la SAGARPA. Y la SAGARPA es un ente, pues, de la Federación, que se regula por la Ley General de Salud y por leyes que son de tipo federal o general. Entonces ahí la Corte, cuando empieza a desmembrar esto, dice, bueno, entonces yo ya no puedo, o lo que me estoy dando cuenta, que todo mi análisis para saber qué significan los elementos del tipo penal me está llevando a leyes de tipo general o federal. Entonces, parece que realmente el problema es esa actividad, pero hay uno previo. Si esta norma la emitió una autoridad competente. O sea, aunque pudiera ser cierto que viola taxatividad, primero tengo que definir si el Estado tenía facultad para emitir una norma de ese carácter y entonces empieza a estudiar a partir de lo que fue analizando la Corte para saber los elementos de taxatividad, que lo que realmente debe enfocar su estudio es a la competencia del Poder Legislativo para emitir el tipo penal. Claro, porque si la emisión del tipo fue realizada por una autoridad que no era competente, pues el argumento de taxatividad ya no requiere de estudio, ¿verdad? Ya no tiene que ser analizado. Simplemente el tipo penal es inconstitucional por ausencia de habilitación competencial del legislador que lo emitió. Entonces,
esa es la mecánica que usa la argumentación de la Corte, ¿verdad, Erika? Que nos estás planteando. Bueno, a ver, déjenme, y esto lo hacemos muy extrañamente en el programa, pero en esta ocasión quisiera leer el texto del artículo, es muy breve, para entender bien a qué nos estamos refiriendo, para que las personas que están viendo el programa y nos están prestando el favor de su tiempo y su atención, conozcan exactamente de qué estamos hablando. Dice el artículo 371, bueno, decía en el momento en el que fue impugnado el artículo 371, Código Penal de Chihuahua, lo siguiente: al que va a un punto de verificación interna o interna estatal, aquí están las tres palabras clave, ¿verdad? O interna estatal, teniendo la obligación de ser inspeccionado en el mismo, al ingresar o movilizar en el estado vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, maquinaria, materiales, equipos, agentes patogénicos, se le impondrá pena de 1 a 4 años de prisión y de 1,000 a 10,000 días multa. Este es el tipo penal y el agregado que genera precisamente el planteamiento de la acción son esas tres palabras que citábamos. Al que va a un punto de verificación interna, hasta ahí ya estaba, eso ya estaba previsto, y lo que agrega el legislador es un punto de verificación interna estatal, con una O que genera una disyunción, o el punto de verificación interna o el punto de verificación interna estatal. Esto es precisamente lo que se está discutiendo. Este es el análisis que la Corte lleva a cabo en la sentencia y que me parece muy, muy importante. Bueno, a partir de aquí, evidentemente, se genera el tema de la competencia, si es competente, si no es competente, y la Corte lo analiza. Vamos a comentarlo con nuestros invitados, pero antes vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis sobre la acción de inconstitucionalidad 5/2016. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando esta acción de inconstitucionalidad 5/2016. Y quiero regresar contigo, Agustín Carrillo, para pues que entremos al tema que planteaba Erika, muy interesante. La sentencia dice: el planteamiento de la CNDH va por taxatividad, pero analizando el material de la reforma planteada al artículo 371 del Código Penal de Chihuahua, más bien hay un tema competencial. Cuéntanos, Agustín, ¿por qué la Corte abre esta línea, digamos, ruta de argumentación en la sentencia, si fueras tan amable? Bueno, parte de los argumentos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo fue que este tipo penal, dice, es idéntico al de la Federación. Nosotros en el 371 del Código Penal de Chihuahua incluimos un texto análogo al artículo 74 de la Ley de Sanidad Vegetal. Entonces empezamos a ver, pues bueno, vamos a hacer una distinción, como bien dijo Erika hace rato, ellos a la hora de analizar qué puntos de verificación interna está refiriéndose la ley, el Código Penal de Chihuahua, nos remitimos a la ley de sanidad, bueno, a la ley de coordinación de sanidad vegetal del estado de Chihuahua, y ahí es donde se encuentra la remisión precisamente a los puntos de verificación que autoriza SAGARPA. Esto nos reenvía ahora a la ley general, a la ley de sanidad vegetal. Entonces ahí encontramos que SAGARPA tiene las facultades para autorizar en los estados la instalación de puntos de verificación interna. Entonces aquí ya es donde brinca el problema. A ver, momento. Aquí hay una cuestión de duplicidad, porque la propia ley de sanidad vegetal establece un tipo penal para la evasión de los puntos de verificación interna. Y si son esos los que autorizan los estados,
Entonces, el Código Penal de Chihuahua está sancionando el mismo tipo penal que el federal respecto de los puntos de verificación que le autorizó la federación al Estado. Entonces, ahí hay un problema ahí de entrada de inseguridad jurídica e incertidumbre, ¿no? De que no puedes saber si se trata del mismo, quisieron decir uno diferente. Entonces, se acude a la exposición de motivos y ahí se confirma, porque la exposición de motivos dice, no solo queremos que se sancionen los de puntos de verificación interna, sino que también los que ponemos en el Estado. Y a ver, en el Estado tienen competencia para poner puntos de verificación distintos a los que la autoriza Zagarpa. Entonces aquí es donde la Corte empieza a tejer, o mejor dicho, remontarse a los orígenes de la competencia para legislar en sanidad vegetal. Entonces, pues bueno, nos tenemos que remontar a que sanidad vegetal es una vertiente de salubridad general. Así que salubridad general la podemos desglosar, ¿no? En salud, sanidad animal y sanidad vegetal. Originalmente, sanidad vegetal se regulaba en Ley General de Salud y había un reglamento de productos y servicios. Cuando nos empezamos a acercar a celebrar el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que se hace? Bueno, somos un país que produce muchos productos agrícolas y exporta. Por lo mismo, dice, pues bueno, esta materia se va a una ley especial, se crea la Ley de Sanidad Vegetal. Entonces, ahí toda la regulación que había de productos y servicios, entonces se le manda de productos a la Ley de Sanidad Vegetal y dicen, ahora la autoridad encargada de garantizar la inocuidad de estos productos va a ser COFEPRIS, un órgano en ese entonces desconcentrado de la Secretaría de Salud que se encarga de revisar que no haya riesgos sanitarios. Posteriormente, pues bueno, hay una reforma en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y esa función de COFEPRIS pasa a Zagarpa, ¿no? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Entonces, ya, a partir de entonces, pues bueno, ella se vuelve la encargada de llevar a cabo la instalación de estos puntos de verificación y en el ámbito federal tenemos de dos tipos, que es el internacional y el punto de verificación interna. Y el punto de verificación interna, pues bueno, a lo mejor muchos los hemos visto, simplemente no sabemos qué son esos. O sea, cuando vamos por la autopista y vemos inspección fitosanitaria, a ellos precisamente se refiere. Ahí tiene que pasar el tráiler y ya entregar los certificados para movilizar los productos y pues bueno, ya le darán luz verde. Entonces, ¿qué es lo que se penaba? Pues justamente la evasión de este tipo de puntos de verificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los estados también ellos tienen productos que mueven regionalmente o entre estados. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno, el Congreso de Chihuahua? Pues bueno, hay productos que entran del extranjero que no tienen certificados. ¿Por qué? Porque para que tengan certificados se tiene que llevar un proceso, una norma oficial mexicana. Y dice, estos productos, pues bueno, de aquí a que la federación nos expide un certificado, pues ya nos crearon un problema de plaga en los nuestros. Ellos ponen de ejemplo la nuez. Entonces dice, pues bueno, vamos a nosotros, por residualidad de su argumento, recordemos que el artículo 124 dice que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales se encuentran reservadas a los estados. Entonces ellos dicen, pues bueno, ahí es nuestro fundamento para legislar los puntos de verificación que nosotros creemos para productos que sean distintos a los de la federación. Y ahí es donde la Corte dice, un momento, a ver, aquí la competencia deriva de una ley general. Las leyes generales son la regulación de materias concurrentes. En estas materias concurrentes, ¿qué es lo que hace el constituyente o el órgano que expidió la Constitución? Delega en el Congreso de la Unión la facultad para legislar y distribuir la competencia entre los distintos ámbitos de gobierno en los que tienen que intervenir en la regulación de esa materia. Entonces, en este caso, pues bueno,
Si hacemos la reconstrucción que había comentado hace rato, de que deriva de la Ley General de Salud, y que de la Ley General de Salud se sustrayó, se hizo ley especial, y que la ley especial es federal, y lo único que permite a los estados es coordinación, entonces es falso que existe una residualidad y que tú puedas legislar sobre esa materia. O sea, tú lo que puedes es coordinarte con la federación, pero no tienes un ámbito propio en el que te permita crear tus propios certificados y por lo mismo sancionar el que las personas, o físicas o morales, anden circulando por el Estado sin los mismos. Oye, y fíjate, aquí es interesante esto que apuntas, Agustín, porque al no ser competentes por la materia, digamos, la parte sustantiva, tampoco lo son para la sanción penal, ¿verdad? Correcto. Va de la mano, ¿verdad, Agustín? Correcto. Ahí está este tema. Ahora, Erika, déjame plantearte esto. Yo creo que esta explicación de Agustín es muy clara. Yo creo que está entrando ya al fondo, ¿verdad? De la sentencia. Pero yo te quiero plantear lo siguiente, Erika. ¿Qué tanto esta confusión deriva de esto que apuntaba Agustín con gran claridad de las facultades concurrentes? Porque, por ejemplo, evidentemente, empiezo por lo más básico, salud. La materia de salud, lo dice el artículo 4, lo reitera el artículo 73 de la Constitución, es de esas que llamamos concurrentes. Es decir, la Constitución, estoy simplificando mucho, pero dice más o menos, pues todos le entran, ¿verdad? Salud, pues la autoridad federal, entidades federativas, tal vez en algún sector municipios, en fin, Ciudad de México. No derivaría de ahí el problema, Erika. No el origen de esto está en esa complejidad del federalismo mexicano, en esa que ha sido estudiado por la Corte, incluso en otras sentencias, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Erika? Cuéntanos, por favor. La situación es que cuando nos habla de constitución de una ley federal, nos queda claro que solo la federación y ahí los estados no tendrían nada que hacer. Quizá la problemática es con las leyes generales y ahora las leyes nacionales, porque también tenemos leyes nacionales. Entonces ahí la problemática o lo que se ha intentado interpretar es que estas leyes generales y las nacionales, pues efectivamente se trata de cuestión de concurrencias, pero que realmente yo entrecomillado lo diría, pero para hacerlo claro al público, quien define cómo va a participar los estados, incluso los municipios, seguirá siendo la federación. ¿Y cómo lo hace? Pues muchas veces lo hace a través de sus artículos transitorios en una ley general, en una ley nacional, diciendo que a las entidades federativas se les dejará tal materia o que puedan regular. Generalmente lo que les dejan, y estoy hablando de generalidades, claro que hay casos específicos, es que hagan cuestiones orgánicas, es decir, que creen autoridades, entidades que puedan llevar a cabo esas facultades de esas materias en su estado, pero generalmente no les dan esa posibilidad de transformar una figura jurídica o ampliarla. Son casos muy contados y específicos. Y con las cuestiones nacionales se ha dejado más claro esa interpretación por el Pleno, como tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal y también hay una en materia civil. Esas interpretaciones son las que más o menos en sentido general son las que tenemos. Entonces, realmente, ya hablando fuera de lo que dice la Corte y teóricamente, pues sí se puede pensar que nuestro federalismo en México es muy peculiar en cuanto muchas situaciones realmente están siempre supeditadas a los mandatos de la federación. El municipio también muchas veces vemos en controversias o acciones que lo que alega el municipio es que ese 115 no es pleno y quizás no haya una violación, simplemente es que, por ejemplo, en el caso quizás de recursos para el municipio,
ya vienen etiquetados desde la federación, porque también recordemos que tenemos Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, entidades que agrupan todas las decisiones y siempre, me atrevería a decir, van bajo la batuta de la federación. Entonces, esto se complementa, bueno, históricamente es un tema que no podríamos abundar mucho aquí, pero bueno, también históricamente se entiende por cómo fue creado nuestro federalismo, muy distinto al norteamericano, y entonces, pues esa ha sido la interpretación, incluso dirán algunos hasta criticable de que exista el amparo directo, porque tiene que existir si hay un tribunal supremo en cada entidad. Y esa es una situación que desde el 17 se ha escrito bastante y se seguirá escribiendo, porque el federalismo en México es muy peculiar. Oye, y esto, muy peculiar, y lo del amparo directo, no, hombre, eso da para varios programas, ahorita ni lo metamos, porque además a los abogados nos encanta esa discusión, ¿verdad? Pero no, si nos metemos ahorita eso no salimos. Oye, a ver, regreso contigo, Agustín, para esto que plantea Erika. En efecto, de la explicación que tú mismo nos compartías hace unos minutos, del comentario que Erika acaba de formular, la imagen que queda quizá en el no experto o experta que nos esté escuchando, un ciudadano, es una imagen complicada, es una imagen compleja de la distribución de funciones, de cuándo es concurrente, de cuándo es federal, de cuánto es estatal. Si es concurrente, pueden o no actuar los órganos legislativos en los estados, o sea, caramba, el panorama está complicado, ¿no, Agustín? A ver, un comentario sobre esto, por favor. Pues sí, de hecho sí es complicado y hay que ir caso por caso. Como bien dijo Erika, o sea, esto es producto de la forma en que nos federamos. O sea, ¿qué es una federación? ¿No? Son distintos estados con propio gobierno que deciden formar un tercer estado entre todos con un gobierno central, por decirlo de una forma, ¿no? Es la federación. Entonces, la forma de federarse pues, puede ser distinta, ¿no? Dependiendo cuál es la que nosotros seguimos, la federación del modelo norteamericano, facultades expresas para la federación y lo que no esté previsto para la federación se supone que lo hacían los estados. Entonces entramos en este problema, ¿no? Hasta ahí todo es como que todo es claro. Entramos en el problema de las materias concurrentes, porque hay algunos casos en los que la facultad para legislar pues la tiene el Congreso de la Unión y la facultad para operar la tienen los estados. Entonces, pues solamente caso por caso. Y este fue uno de tantos en los que encontramos que en esta materia especial lo que permite es la coordinación. ¿Qué es lo que hace el Estado? Pues bueno, en los términos de que le permita la ley federal, va a poder operar la legislación. Ahora, aquí hay una peculiaridad de este asunto que me gustó, aprovechando de que comentó del federalismo norteamericano, que yo siempre había pensado, ¿no?, que los artículos 117 y 118 de la Constitución eran redundantes. Estos artículos son un calco de la Confederación Norteamericana, que dicen cosas que los estados no pueden hacer. Pero pues sí, bueno, si nos remontamos a la forma de federarnos, si ya se le asignas la competencia a la federación, pues resulta redundante que digas que lo tiene prohibido hacer el Estado. Pero en este caso, sirvió que estuviera ahí o sea, la previsión constitucional cobró sentido. ¿Por qué? Porque a la hora que el Estado trata de regular con certificados la evasión de los puntos de verificación, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues sancionando que mercancías transiten por el territorio nacional, en esa parte de que tiene jurisdicción el Estado del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que está ocasionando? Pues bueno, o sea, porque hay que entender también que además, o sea, que no solo si tú evades el punto de verificación, pues esto puede dar lugar incluso a la destrucción de la mercancía y de los productos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues violando directamente el 117 que te dice, a ver, los estados no pueden grabar ni directa ni indirectamente la entrada al territorio ni la salida de él
de ninguna mercancía nacional o extranjera. Y ahí este artículo ahora sí, calco de la Confederación, cobró sentido. Dice, porque antes pues bastaba, ¿no? Decir, pues, si lo tiene la Federación, pues, resulta redundante que digas que lo tiene prohibido ser el Estado. Oye, y fíjate que esto nos da pie a un análisis que ahorita, regresando al corte, les voy a proponer, porque está en la lógica de la creación original del federalismo, que es la libertad de comercio. La libertad de comercio, el hecho de que en el comercio dentro del territorio nacional los estados no puedan imponer obstáculos. En buena medida, esa es la razón de ser del federalismo, o una de las razones de ser del federalismo original, que por cierto también, complementando lo que dijo Erika y lo que tú acabas de apuntar, Agustín, el federalismo mexicano ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha habido muchas reformas. Acuérdense que el artículo más reformado de la Constitución es el 73, es el que más modificaciones acumula y son en materia de distribución de competencias, casi todas esas reformas, ¿verdad? Entonces, aquí les proponemos, regresando al corte, esa discusión sobre libertad de comercio para apuntar de manera breve también un análisis que la sentencia hace, pero esto será, como les digo, después del corte. Regresamos enseguida, no se vayan para continuar con nuestro análisis de la acción de inconstitucionalidad 5/2016. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre la acción de inconstitucionalidad 5/2016. Y quiero regresar contigo, Erika Zárate, para esto que apuntaba Agustín, que me parece de la mayor relevancia. No se trata, o mejor dicho, sí, porque la sentencia así lo señala, de una interferencia de algún modo indirecta a la libertad de comercio. Esto está mencionado en la argumentación de la Corte, en la sentencia, y es una preocupación legítima, creo yo, porque si permitimos que los estados, y ya lo decía Agustín, directa o indirectamente interfieran en la libertad de comercio, pues ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Y acordémonos también como los ejemplos que ustedes ponían, yo agrego uno, el Código de Comercio es expedido por el Congreso de la Unión, Código de Comercio que regula los actos precisamente mercantiles, ¿verdad? Un comentario, Erika, por favor. Sí, precisamente como lo mencionaba Alonso, el artículo 117 de la Constitución de la fracción 5, si no mal recuerdo, dice que los estados tienen prohibido hacer cuestiones que terminen limitando la libertad de comercio. Entonces, este sería un argumento extra a la falta de competencia de la autoridad legislativa local para regular esa materia, porque finalmente sus puntos pues podrían impedir el tránsito de mercancías y estarían violando esa fracción específica que la Constitución les limita a esto. Y sí, efectivamente, pues el liberalismo económico que marcó la tendencia del federalismo y de las creaciones de los estados nacionales en el siglo XIX, pues evidentemente tiene una cuestión filosófica que nació en todo lo que tiene que ver la libertad de comercio y los propietarios, desde las constituciones hasta los códigos específicos de las materias, tienen su base filosófica en realmente proteger todas las cuestiones de la propiedad. Y una de estas cuestiones de la propiedad es el comercio. Por eso, efectivamente, el Código de Comercio, las leyes mercantiles, pues siempre tienen esta atribución de dar una tendencia a la federación en su regulación. Sabemos que incluso el Código de Comercio es concurrente en la materia, por ejemplo, jurisdiccional para resolver un juicio. Entonces, sí, efectivamente fue una de las cuestiones que hicieron hacer el federalismo para cuidar la propiedad privada y la libertad de comercio que está íntimamente regulada o relacionada con esta cuestión de la propiedad. Entonces, sí, efectivamente seguimos teniendo esa tendencia y ya lo mencionaba Alonso, además, pues se refuerza en el caso cuando empezamos a hacer tratados internacionales de libre comercio, en que de algún modo la federación es la que tiene que tomar esas decisiones
para poder hacer operantes estos tratados en donde el que se obliga es el Estado mexicano, no una entidad determinada, se obliga el ente que representa a todo el país. Entonces me parece que sigue siendo operante esta idea de esas cláusulas especiales que decía Alonso, pueden ser redundantes, pero son específicas para poder hacer operante lo que la federación tiene que hacer, sobre todo cuando ya estamos hablando de cuestiones que van más allá de lo interno, como es el comercio internacional. Sí, y en aras a cumplir y honrar esos tratados internacionales, pues la libertad de comercio tiene que ser para todo el territorio, ¿verdad? Para todo el territorio precisamente. Ahora, quiero regresar contigo, Agustín. Agustín Alonso, por cierto, porque yo te digo... Como Erika me dice Alonso. Erika Alonso. Agustín Alonso, para todos los que te están viendo, Agustín. Oye, a ver, quiero regresar y plantarte esto. Lo mencionaba Erika al inicio y creo que es muy importante. Erika lo decía en términos generales sobre la acción de inconstitucionalidad y sus efectos. Pero sus efectos, Agustín, te quiero plantear en estos términos, sus efectos en materia penal. Porque en esta sentencia la Corte dice, bueno, además del Congreso de la Unión, que fue, del Congreso, perdón, del Estado de Chihuahua, que fue la autoridad señalada por la CNDH en la demanda, pero vamos a ampliar los efectos para por lo menos comunicar el sentido del fallo a otras autoridades que podrían tener competencia en esto que Erika señalaba de los efectos, porque imaginemos que hubiera personas procesadas por la violación de este artículo 371 del Código Penal de Chihuahua. La acción podría beneficiarles. Cuéntanos esta parte de los efectos, Agustín, por favor. Bueno, también esto fue algo que comentaba Erika desde el principio, que en materia penal el control de acción de inconstitucionalidad es una excepción a la regla, en que las declaratorias de invalidez pueden surtir efectos retroactivos. ¿Cuál es la regla? Pues bueno, las normas tienen una presunción de validez. Entonces, en tanto no se invaliden, todos los actos que se rigen durante el tiempo que estuvieron vigentes son válidos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que, pues bueno, si tú fuiste perjudicado con motivo de una ley penal que a la postre fue invalidada por la Suprema Corte por violar derechos humanos, pues bueno, ¿qué es lo que te permite de entrada el artículo 14? Aplicación retroactiva en beneficio. Entonces, el mismo principio se reproduce en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, el bien lo dijo el artículo 45, la ley reglamentaria. Sí le podemos imprimir efectos retroactivos a la sentencia. Entonces, ahora, para que las personas a las que se les aplicó y que fueron perjudicadas con motivo de la aplicación de un tipo penal que fue declarado inconstitucional, ¿qué es lo que se hace? Pues se le manda a notificar al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que es la autoridad encargada de la aplicación de condenar a las personas por la comisión de este tipo de delitos y también a los tribunales colegiados y unitarios del 17º circuito, que es en materia federal los jueces que pueden revisar las sentencias que dicta el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, medidas cautelares respecto de la comisión de ese delito. Y pues finalmente a la propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que pues bueno es el órgano encargado de la persecución de los delitos. Entonces, que se enteren, ¿no? O sea, si tú tenías una carpeta abierta, una carpeta de investigación abierta con motivo de este delito, pues bueno, ya no tiene objeto. ¿Por qué? Pues el delito ya no existe. Lo mismo, ¿no? Si tú condenaste a una persona, pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, liberarla, ¿no? Porque ese delito ya no existe. Entonces, se les notifica a todas estas autoridades para que se haga una aplicación retroactiva en beneficio de las personas. Eso, aplicación retroactiva en beneficio, porque eso sí está permitido por el artículo 14 constitucional y la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra Carta Magna en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Bueno, ahora, Erika, a ver,
Tú eres especialista y has estudiado mucho y además aquí mismo en el programa nos has ilustrado con temas en materia penal. Y yo te quiero plantear esto. Evidentemente la Corte en la sentencia, ya ustedes dos nos lo han explicado con mucho detalle, se va por el lado de la competencia y deja aparte, por no ser necesario el estudio, el argumento de la CNDH sobre la taxatividad. Pero si no hubiera sido el tema de la competencia, ¿cómo valorarías, Erika Zárate, el tema de la taxatividad de este artículo 371? Porque, insisto, seguramente quienes manejan trailers con estos productos vegetales, etcétera, pues se la saben muy bien, ¿verdad? Pero para uno como ciudadano, yo confieso que me pareció un poco extraño el bien jurídico aquí tutelado, la manera de redactar el artículo, en fin. Pero pues tú como especialista en derecho penal, a ver, un comentario ahí. Claro, aquí la situación es que en infinidad de precedentes, en acciones y en amparo, la primera sala ha dicho lo que mencioné, la taxatividad significa que lea y cualquier ciudadano entienda qué significa, por ejemplo, apoderarse de un bien mueble ajeno, que es el robo. Todos conocemos los términos generales de qué significa, pero también ha dicho todos estos precedentes, pero las normas no son diccionarios, en que te tenga que definir palabra por palabra. También está permitido que taxatividad pues te pueda remitir a otra norma, quizás del propio código, para yo definir, por ejemplo, un ejemplo típico es ¿qué es violencia? Violencia generalmente lo tienen en sentido genérico definido los códigos. ¿Qué es violencia? Que hay una física que es pues darle un golpe a alguien, una moral, amenazarla con un arma. Y entonces todos los tipos penales que contienen violencia no la tienen definida en ese tipo penal, sino si uno va a buscar la violencia definida genéricamente para todo. Eso también se permitiría en taxatividad. Y de estos tipos penales tan específicos que contienen cuestiones que no son de entendimiento general, también la propia Corte lo ha permitido, el Pleno ya ha resuelto incluso amparos directos, que cuando son cuestiones tan especializadas, tampoco se viola la taxatividad si me remite a una ley general especializada en el tema, por ejemplo, los delitos de medio ambiente. El ejemplo clásico es ¿qué es veda? Veda pues no estaba definido en el tipo penal y se puede hacer una remisión a una ley especializada donde me define qué es veda. También han existido cuestiones que en materia fiscal para definir cuáles son los periodos de cuando dejo de presentar mis declaraciones y eso es delito también. También puedo acudir a la legislación fiscal para entender ese término, porque son cuestiones especializadas y digamos, no se está violando taxatividad. Otro ejemplo es las cuestiones de los militares, que tienen quizás un lenguaje muy especializado, pero que ellos entienden porque es su trabajo diario. Y después de todo este marco, ¿qué haría yo? El caso concreto, pues me parece que sí tendríamos que acudir a estas posibilidades de taxatividad para entender estos conceptos técnicos que si supongo, como ese mismo tipo penal para la federación, como bien lo dijo Alonso, pues sí podríamos acudir a la Ley General de Salud y a todo esto que sea claro y podríamos, no significa integrar el tipo penal, significa que lo que ya nos dijo la Corte, taxatividad no puede ser que en una norma yo te ponga definiciones de todo, pero que sí puedas tener, ojo, una remisión a una ley. Lo que estaría vetado es que te lo ponga en un manual interno de una secretaría, por ejemplo, de salud, que te lo pusiera en un reglamento, porque taxatividad se cumple si está en la ley. Entonces eso puede hacer claro la dirección de saber qué es la acción que se comete el delito. Entonces podría
ser una manera de solucionar este y otros casos que consideremos que hay cuestiones demasiado técnicas. Oye, y ahí empata esto que mencionas de que la, digamos, integración o los elementos del tipo penal estén en una ley, taxatividad empata con reserva de ley, que es el otro gran principio también, ¿verdad? Sí, legalidad, porque digamos el principio original es legalidad y de ahí se desprende taxatividad y también la reserva de ley. Exactamente. Ahora, déjame plantarte esto, Agustín Alonso, para precisar. Agustín está perfecto, no hay problema. Oye, pero fíjate, de fondo, ¿no crees, Agustín, que el mensaje de la sentencia y lo que ahorita nos acaba de comentar con tanta claridad, Erika, es para el legislador penal en México, sea federal, sea de las entidades federativas, que hagan su trabajo con cuidado, que sean muy acuciosos, que sean cuidadosos, que verifiquen la manera en la que van a legislar en cuanto a la forma de redacción de los tipos penales, en cuanto a algo tan básico, ahorita lo podemos mencionar hasta tan obvio y evidente como es el hecho de decir, oye, ¿soy competente en esta materia o no? Antes de ver cómo voy a redactar y qué palabra voy a usar, pues lo primero es ver si soy competente. No hay un mensaje claro ahí, Agustín, hacia los poderes legislativos, en plural lo digo, lo digo en plural, Congreso de la Unión y entidades federativas. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Pues yo creo que en parte la responsabilidad de los órganos parlamentarios es, pues bueno, si por al interior del organismo tienen servicios parlamentarios que les brindan asesoría jurídica, pues bueno, utilizarla. Porque bueno, pues en una democracia, pues nuestros legisladores, pues no, en su mayoría, pues podemos, o bueno, a lo mejor me aventuro a decir que en su mayoría decir que no son legisladores, pero pues así funciona, ¿no? O sea, nuestros representantes no tienen o pueden no tener una instrucción jurídica. Pero bueno, dentro de los órganos legislativos sí tienen servicios parlamentarios en los cuales sí les pueden brindar esa asesoría jurídica. Ahora, en parte, pues bueno, también, ¿no? Ahora, existen casos como lo que comentábamos, ¿no? En los que la competencia derivada de estas leyes nacionales o leyes generales, pues bueno, no está definida al 100%, no hay claridad, no hay claroscuros, hay zonas de grises o de penumbra. Entonces, en estos aspectos, pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos elaborando la jurisprudencia y pues de igual manera, ¿no? Incluso el propio Congreso de la Unión, a la hora que emite las leyes nacionales, pues también, o sea, puede incurrir en errores de técnica legislativa por los cuales se extralimite en su mandato constitucional para legislar. Entonces, pues, o sea, yo creo que estos son problemas inherentes a que seamos una democracia, a que seamos una federación, y pues para eso está la Corte, para zanjar y dirimir las disputas que se susciten con motivo de la interpretación de las leyes. Oye, y en ese sentido, pues ojalá que los que legislan o sus asesores, porque muy bien lo dijiste, no tienen por qué ser profesionales del derecho, pero ciertamente apoyarse en el conocimiento de especialistas, de gente que le sabe al tema, pues que estos asesores lean las sentencias de la Corte, lean y desde luego que vean el programa. Que aprendan el canal. Pero porque cada definición que la Corte da es útil, es un mensaje, es ir descifrando esta complejidad que hoy arroja nuestro sistema federal y que yo creo que llegó para quedarse. No veo yo ninguna ruta de simplificación del sistema federal, por el contrario, y ustedes trabajando en la Suprema Corte lo ven todos los días. Esto se ha ido haciendo mucho más complejo en los últimos años y parece que esa ruta se sigue profundizando. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Erika Zárate, Agustín Carrillo, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 5/20
2016. Gracias a ambos y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.